Buenos días, profesor y compañeros todos. El día de hoy necesitaré su atención y completa comprensión porque les hablaremos sobre la literatura medieval. En sí, se estudia en relación con el tiempo en que se desarrolla y la lengua en que se escribe. En el caso de la literatura española, la Edad Media es la época de gestación y de las primeras manifestaciones escritas del castellano. El romance se convertiría en la lengua nacional de España. En una época sin imprenta, los libros se copiaban a mano. Los monjes especializados, denominados copistas, realizaban esta tarea en los monasterios. La lengua que empleaban era el latín clásico, aquel que después de la caída del Imperio Romano de Occidente había permanecido como lengua de cultura. Congelado en el tiempo por virtud de los libros, este latín contrastaba con las diferentes variedades lingüísticas que, emparentadas con él por su origen, se hablaban en las regiones antes dominadas por el Imperio Romano. Por otro lado, el llamado latín vulgar de los colonos romanos había derivado en una pluralidad de formas lingüísticas determinadas, en principio por las hablas de los nativos conquistados, posteriormente. Al parecer, hacia el siglo XI, la distancia entre el latín clásico y sus parientes evolucionados, llamados romances, era de tal magnitud que muchos copistas introducían anotaciones para aclarar el sentido de frases latinas que pudieran resultar oscuras para los lectores de la época. Estas anotaciones, que reciben el nombre de glosas, se colocaban en el margen del manuscrito. Para el estudio de la constitución del castellano como lengua literaria, se necesitó de las glosas emilianenses. Estas fueron compuestas por un monje del monasterio de San Emiliano de la Cogolla a principios del siglo XI. Se trata de más de 1000 glosas escritas en latín, vasco y romance. Las escritas en esta última lengua, alrededor de 100 reproducen una de los integrantes que conformaría el romance. Durante la Edad Media, la cultura era asunto casi exclusivo de nobles y frailes. Como ya se ha señalado, el latín clásico era el vehículo para la transmisión de esa cultura y, por tanto, la única lengua que conocía la forma escrita. No obstante, las glosas ya nos hablan de un proceso de adaptación del alfabeto latino a las lenguas romances. Es así que las diversas lenguas romances, cuyos pueblos habían desarrollado ya una identidad histórica y cultural, empezaron a partir del siglo XIII a reemplazar lentamente al latín como lengua de cultura. Este es el caso de la lengua hablada en Castilla. Sus nobles asumieron desde su fundación como condado una identidad distinta de los asturianos y leonenses. El proceso de constitución del castellano como lengua literaria y nacional tiene como uno de sus artífices fundamentales a Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y de León entre 1252 y 1284. Su objetivo principal fue la unificación política de sus dominios. Para cumplirlo, se hacía necesaria la existencia de un código legal unificado y, por tanto, de una lengua que le sirviera de soporte. Con este fin, Alfonso el Sabio promocionó la ya existente Escuela de Traductores de Toledo, cuya importante obra de traducción de textos latinos, árabes y hebreos afianzaría el desarrollo del castellano como lengua de cultura. Como resumen, la literatura medieval. La Edad Media es una época de gestación y primeras manifestaciones del castellano. El romance se convertiría en la lengua nacional de España. Las glosas emilianenses utilizaban la lengua latín clásico. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se convirtió en la lengua de cultura. Las glosas emilianenses estaban compuestas por un monje del monasterio de San Emiliano de la Cogolla, a principios del siglo XI. Como resumen, la constitución del castellano como lengua de cultura y la obra de Alfonso X. En la Edad Media la cultura fue un asunto casi exclusivo de nobles y frailes. El latín clásico era vehículo para la transmisión de esta cultura, por lo tanto, era la única lengua que conocía la forma. Alfonso X
el Sabio, rey de Castilla y de León, entre los años 1252 y 1284, que fue su tiempo de gobierno, tuvo como objetivo principal la unificación política de sus dominios. Las lenguas romances a partir del siglo XIII empezaron a reemplazar al latín como lengua de cultura.